adapta a eso. Entonces la adaptación lleva cierto tiempo, ¿no? Puede llevar años, decenas de años, puede ser un poco más rápido, etc. Nosotros tenemos que desde tiempos inmemoriales, no sabemos desde cuánto tiempo, los chimpancés y los gorilas estaban infectados por el virus simiano de inmunodeficiencia. Sin embargo, ya se sabe que desde inicios de 1900 más o menos, salta del mono al hombre. Y esto se ha producido aparentemente debido a la caza. El hombre, al momento de cazar, se produce heridas, estas heridas entran en contacto con las carnes, las secreciones, los fluidos y la sangre de estos chimpancés infectados. Entonces es una forma de transmisión. La otra también, cuando caza a los chimpancés, los come insuficientemente cocidos. Entonces habría sido esa la forma como el hombre se infecta. Esto ocurrió, al inicio todo empieza en África Central, en la República del Congo. Entonces, al principio, la infección se restringe a grupos de poblaciones pequeñas. El virus no es muy eficiente para transmitirse todavía. Sin embargo, conforme se va adaptando a su nuevo hospedero, la habilidad de poder transmitirse mejora. Entonces, aquí empieza la transmisión, al principio por relaciones sexuales, después también por hábitos sanitarios inadecuados, ¿no? Entonces, cada vez la transmisión mejora, entonces ya las poblaciones a las que va tomando el VIH son mayores. Después tenemos que más o menos a mediados de los 70, los 60, los 70, un grupo de profesores de Haití viaja a República del Congo en apoyo. Y estos profesores sufren la infección por el VIH, sin saber que están infectados por el VIH, obviamente en ese momento todavía no se sabía frente a qué se estaba. Llevan la enfermedad a Haití. En Haití van muchos norteamericanos a hacer turismo. Entonces, de esta forma, los norteamericanos que hacen turismo, mucho HCH también, HCH quiere decir hombre que tiene sexo con otro hombre, ¿ya? Entonces lleva la infección a Estados Unidos. Entonces, más o menos en 1979, finales de los 79, inicio de los 80, empiezan a aparecer casos de infecciones que se suponía que daba a pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, neumocistosis. Eso se le veía a pacientes que usaban corticoides, que tenían enfermedades autoinmunes. Pero de pronto en estos hombres jóvenes, que de pronto no tenían ninguna comorbilidad previa, empiezan a presentar. Entonces al principio se relacionó con un síndrome de inmunodeficiencia relacionado con los gays. Entonces de ahí el nombre de peste rosa, porque todo empieza al inicio con los homosexuales. Entonces nosotros tenemos la forma, esa es la historia, en pocas palabras, del inicio del VIH. Entonces acá en secuencia cronológica tenemos acá cómo ingresa, más o menos en qué épocas es que viaja el virus desde África a Haití y después de Estados Unidos. Y en el año 1981 son los primeros casos que ya son notificados, ¿no? Ven casos de neumocistosis, de sarcoma de Kaposi también, y todo relacionado a HCH. 2 años después de que se han notificado estos casos y que no se sabía qué lo estaba causando, para el año 83 ya se diagnostica, Montaner diagnostica cuál es el agente etiológico, identifica el VIH y por ello en el año 2008 recibe el premio Nobel de Medicina. Para el año 85 ya disponemos de pruebas serológicas para hacer el diagnóstico por medio de detección de anticuerpos de la infección por el VIH. Y en el año 87 se aprueba el primer medicamento para usar contra el VIH, el Azecartril, que anteriormente se utilizaba pero no en VIH, ¿no? Y se ve el recuento CD4 como marcador de progresión de la enfermedad. Hasta ese momento se tenía la esperanza de que podría haber curación para el VIH. Por pruebas test matemáticos, una serie, dijeron sí se puede curar en tanto tiempo. Sin embargo, para el año 91 se ve que realmente el VIH se distribuye en todo el cuerpo y es en los tejidos linfoides donde vienen los reservorios. Entonces, de acá empezamos a ser más pesimistas con respecto a la cura. En 1995 ya se introducen IPs y inhibidores de transcriptasa reversa no nucleósidos para la terapia antirretroviral de combinación. En el año 96 se ve que no solamente se necesita el receptor CD4, sino también el correceptor para que pueda ingresar el virus a la célula.
Y en el año 97 se hacen las publicaciones 48 meses después de haber iniciado la terapia, de haber introducido estos medicamentos, ya se hacen las publicaciones y se ve que una terapia triple puede controlar la replicación del VIH, por consiguiente mejorar el sistema, restituir el sistema inmune y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para el año 2016, realmente no hay estadísticas actuales. Las últimas que ha publicado el OMS son del año 2016, del año 2017 no han sido publicadas. Entonces tenemos que para el año 2016 habían 36.7 millones de personas que estaban infectadas con VIH. Más o menos la incidencia anual es de 1.8 millones y 1 millón de personas mueren por causas relacionadas al VIH. Es a nivel mundial. Y siempre vamos a tener nosotros que las zonas que reportan mayor cantidad de casos con VIH es el África. Miren ustedes, más de la mitad de los casos se encuentran en África. ¿Y esto en qué parte de África? El África subsahariana, ¿no? Después tenemos el sudeste asiático y después las Américas, y en especial más Latinoamérica y Centroamérica. De los cuales nosotros tenemos de los 36.7 millones de personas que viven con VIH, tenemos que menores de 15 años son 2.1 millones de niños infectados con VIH. De estos niños, más o menos 120.000 mueren anualmente por causas relacionadas al VIH. Y con respecto a nuestro país, en el Perú, primer caso que llega a nuestro país es en el año 1983, y ustedes van a ver en la curva azul los casos de VIH, que engloban ya los casos de SIDA. Todas las infecciones con VIH, vean ustedes que se ha ido incrementando con el transcurso de los años, excepto el año pasado que ha habido un reporte más bajo de casos de VIH y de SIDA. Hasta el momento, 111.550, este es el reporte hasta el 31 de diciembre del año 2017. 111.558 casos de infección por VIH, de los cuales 40.912 corresponden a casos de SIDA. Y tenemos acá quiénes son los más afectados, tanto en hombres como en mujeres. 55% de los casos entre los 20 a 34 años, o sea la PEA, la población económicamente activa. Y siempre los hombres son más infectados que las mujeres. Si ustedes vean la relación de hombre a mujer, más o menos la relación siempre es de 2 a 3 hombres infectados por cada mujer infectada. Y el año pasado la relación ha sido de 3.6 hombres infectados por cada mujer infectada. ¿Por qué interesa ver esa relación? Tiene implicancias porque a mayor cantidad de mujeres infectadas, mayor riesgo de SIDA pediátrico, por eso. Y en nuestro medio, igual que siempre, la forma de transmisión, y eso también a nivel mundial, la forma de transmisión más frecuente es por vía sexual. Entonces, en nuestro medio, el 97.5% de los casos corresponden a transmisión por vía sexual y el 2% por transmisión vertical, o sea, transmisión de la madre al niño. Las formas parenterales, donde incluye transmisión a través de las transfusiones sanguíneas, a través del uso de drogas intravenosas, o también los accidentes ocupacionales por punción, podemos estar dentro de todos ellos englobados, corresponden al 0.5% de casos. Y de lejos, ¿quiénes reportan mayor cantidad de casos? Y esto desde el inicio de la epidemia. Tenemos Lima, y después Callao, Loreto, Ica, que son los lugares que más reportan casos de VIH y casos de SIDA. Entonces hemos hablado de 3 formas de transmisión del VIH, ¿no? La transmisión sexual, la transmisión por vía perinatal o vertical y la transmisión parenteral. Para la infección de tipo de transmisión sexual, tenemos que interesa mucho el número de parejas sexuales, en especial si no ha habido uso de preservativo, si estas parejas están infectadas o no por VIH. Y la transmisión va a ser favorecida si la carga viral de la persona que tiene VIH es alta. El tipo de contacto sexual también interesa, porque hay mayor riesgo si el contacto es de tipo anal receptivo o vaginal receptivo. Es más riesgoso que el anal, es más riesgoso receptivo, estoy hablando receptivo.
anal receptivo, vaginal receptivo, oral receptivo. Los insertivos tienen menos riesgo de adquirir VIH. Además interesa también si hay coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Si existen otras enfermedades de transmisión sexual, obviamente va a haber laceraciones, inflamación, ulceración, entonces va a haber más exposición de si esa persona que tiene una ITS, tiene VIH, tendrá mayor cantidad de secreciones en esa zona, mayor cantidad de VIH que exponen para que pueda ser recibido por la persona que esté expuesta. Entonces, y bueno, obviamente el mayor riesgo es no usar el preservativo. Con respecto a la transmisión vertical, no se sabe a ciencia cierta por qué algunos recién nacidos de madres que tienen VIH se infectan, algunos y otros no se infectan, porque recuerden que no todos los niños de madres con VIH sufren la infección por el VIH. Igual que no toda persona que tiene relación sexual con una persona que tiene VIH va a adquirir la infección. Entonces hay cosas, nosotros hablamos de factores de riesgo, pero realmente, ¿qué determina a ciencia cierta que suceda o no suceda? Bueno, eso no es bien conocido. Entonces, en el caso de la transmisión vertical, hablamos de factores de riesgo. ¿Qué es lo que aumenta el riesgo de que una madre transmita el virus a su niño? Las cargas virales altas. Si tiene una carga viral alta, su riesgo será mayor. Los bajos recuentos de CD4, que tenga relaciones sexuales durante la gestación que no sean protegidas. Maniobras invasivas durante la gestación, que es lo que van a causar inflamación, sangrado. Por consiguiente, exponen más al feto a la adquisición del virus. Y también, obviamente, las infecciones del canal del parto, al haber inflamación, hay mayor cantidad de secreción, de sangrado en esa zona, por consiguiente, mayor posibilidad de contacto con el feto o el recién nacido. Entonces, nosotros tenemos estos riesgos. Miren, durante el embarazo hay una posibilidad del 35% de adquirir la infección. Durante el parto, que es el momento de mayor riesgo, del 65%, y durante la lactancia los riesgos van de más o menos 15%. Ahora, por eso es importante que nosotros podamos diagnosticar de manera adecuada, identificar a la gestante que tiene el VIH para hacer la intervención y disminuir el riesgo. Este riesgo lo podemos disminuir a menos de 2%, pero para eso tenemos que hacer un diagnóstico oportuno. Por ello, se hace control prenatal a todas las gestantes y se toma VIH en el primer y el tercer trimestre. Entonces, nosotros podemos tener posibilidad de intervenir a diferentes puntos. Si está gestando y tiene VIH, iniciarle terapia antirretroviral. Si ya está cerca al parto y no ha recibido terapia antirretroviral, darle la terapia que se la puede dar en ese momento. Sidobudina endovenoso, pero en nuestro medio no la tenemos, hacer cesárea. Y obviamente el recién nacido no se le da de lactar y se le da sidobudina al recién nacido. Entonces, esas intervenciones, todas esas intervenciones reducen a menos de 2% el riesgo de transmisión. Un riesgo de transmisión que venía en algunas series de 14%, otros en promedio 25 a 30%, puede ser tan alto como 40%. Pero los promedios van de 25 a 30% riesgo de transmisión. Y cuando hacemos toda la intervención, nuestro riesgo disminuye a menos de 2%. Y ustedes ven, si se da desde el inicio terapia antirretroviral a la mujer y se consigue que la carga viral sea indetectable, el riesgo incluso es menos del 1%. Incluso, cuando uno tiene una carga viral de menos de 1000, se puede hacer parto vaginal, no cesárea, ¿ya? Pero de todos modos, ese niño queda sin lactancia y de todos modos se le da sidobudina por 6 semanas. Entonces, para disminuir nuestro riesgo. Con todas esas medidas, se ha conseguido, bueno, dentro de los últimos, como ustedes han visto, el riesgo de transmisión, la transmisión perinatal en nuestro medio, según los recuentos estadísticos, del 2%. Los accidentes ocupacionales, los que van a, espero que ninguno de ustedes sufra, pero que usualmente estamos en riesgo, ¿no? La parte médica, las enfermeras, los médicos, en especial quienes, dentro de los médicos, los internos y los residentes, son los que más riesgo tienen. ¿Por qué? Porque son los que hacen más procedimientos, son los que están sometidos al estrés. Y si ustedes están de alumnos, están bajo la presión de un residente nervioso, ansioso, que los va empujando por todo, no se ponen los guantes, se agarran, toman un agua y ahí se pincha. ¿Y en qué momento se pinchan más? Cuando están encapuchando la aguja.
lo cual no debiera hacerse. Uno no debiera encapuchar la aguja, no de esta manera. Uno agarra, termina el procedimiento, la aguja la encapucha contra una superficie sólida, no con la mano, ¿ya? Entonces de esa forma se evitan los riesgos de que ustedes puedan tener un accidente ocupacional. Como verán ustedes, miren, tenemos dos formas. Una que puede ser por pinchazo, ¿no? Y este pinchazo pueden obtenerlo tanto si están a lo mejor en sala de operaciones, pueden pincharse, a lo mejor están cerrando, les han dado una cirugía, están entusiasmados cerrando la cirugía y de pronto se ponen nerviosos y se pinchan con una aguja en sala de operaciones. Generalmente las agujas que se utilizan en sala de operaciones son agujas huecas. Entonces el riesgo ahí es menor a que si ustedes se pinchan con una aguja de un AGA, por ejemplo, que es una aguja hueca, dentro cuyo interior tiene sangre, ¿no? En cambio las agujas huecas usualmente tienen menor cantidad, entonces el riesgo es menor, ¿ya? Pincharse con una aguja hueca o con una aguja sólida. Ahora, la otra forma de riesgo también puede ser que a lo mejor ustedes, como me han venido varios residentes que entran por un aneurisma roto a sala de operaciones, a neurocirugía, y de pronto el aneurisma están clampando, les revienta en la cara. Entonces terminan empapados con sangre. Entonces obviamente puede entrar a conjuntiva. Si tienen lesiones, algunos tienen sus barritos ahí que han reventado y tienen toda la herida, la llave en la cara, obviamente la sangre puede ingresar a través de eso, o la mucosa nasal. Entonces son otras formas que puede ingresar, ¿ya? Entonces, pero de todos modos, viendo esto y cuantificando los riesgos, o sea, no les digo que se expongan, pero por lo menos para que respiren un poquito mejor. Vean ustedes, si nosotros comparamos la contagiosidad del virus de la hepatitis B, C y VIH, la de VIH es menor, ¿no? Entonces, vean ustedes, 0.3% en accidente percutáneo, 0.09% en contacto con mucosa. Comparado con el virus de la hepatitis B, que tiene hasta 40%, y el virus de la hepatitis C hasta 10%. Bien, entonces, entrando ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? Listo, seguimos entonces. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus. ¿Por qué? Porque viene de un virus ARN. Su familia de los lentivirus, porque desde el inicio de la infección hasta el momento que hay manifestaciones ocurre cierto intervalo de tiempo, meses o años. En el VIH, años usualmente. El VIH tiene dos tipos, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el que está más diseminado a nivel mundial. El VIH-2 solo está restringido a ciertas áreas del África. El VIH-2 se parece más, tiene una similitud del 75% con el virus simiano de inmunodeficiencia, mientras que con el VIH-2 la similitud del VIH-1 al VIH-2 llega solo al 40%. Entonces sigue más emparentado con el virus de la inmunodeficiencia simiana. El VIH-1, que es el más diseminado a nivel mundial, tiene 4 grupos diferentes, M, N, O y P. M y N están probablemente el hospedero original, fueron los chimpancés, mientras que el OP probablemente vienen de los gorilas, ¿no? Virus simiano de inmunodeficiencia en los gorilas. Dentro de estos 4 grupos diferentes del VIH-1 tenemos que el grupo M es el más diseminado a nivel mundial y es el más diseminado a nivel latinoamericano también y a nivel de América, de las Américas. Del grupo M hay 9 subtipos y el subtipo B es el más diseminado. Entonces, la mayor diseminación a nivel mundial es el VIH-1, grupo M, subtipo B. Ahora veamos al VIH en su diagrama. Vean ustedes, el VIH tiene una envoltura y tiene un core. La envoltura, ven ustedes que está formada por una bicapa lipídica, dentro del cual ustedes ven unas estructuras que sobresalen. Este es el GP120 y inmerso dentro de la envoltura tenemos al GP41. Esto está protegiendo a un core. Acá lo tenemos. ¿Dónde vamos a tener acá, formando parte del core, a la famosa proteína al P24? Acá lo tenemos. ¿Y esto a qué protege? Protege al material genético, 2 hebras de ARN, tiene las enzimas necesarias para hacer nuevas partículas, como la transcriptasa reversa, las proteasas y la integrasa. ¿Cómo se produce la unión?
Entonces nosotros hemos visto que se necesita que haya un receptor y un correceptor. El receptor, el CD4, el correceptor es el CCR5 o puede ser otro correceptor como el CXCR4. Entonces acá el ejemplo es con el CCR5. Se une el GP120 con el CD4. Esta unión altera al CD4 de tal forma que favorece la unión con el correceptor. Pero toda esta unión lo que va a producir es que el GP41 que está inmerso dentro de la envoltura pueda salir y unir la partícula viral con, o sea, miren ustedes, una proteína de fusión. Fusiona la envoltura del virus con la membrana celular de la célula hospedera. Y entonces se inyecta el material genético dentro de la célula huésped. Vean ustedes acá la otra parte. Ya inyectado el material genético, entonces empiezan a actuar las enzimas. Tenemos la transcriptasa reversa, que de ARN da formación al ADN, y después este ADN, para que se integre al ADN de la célula hospedero, requiere la integrasa. Y entonces podría quedar ahí como un ADN proviral, solamente ahí y no pasar más nada. Pero si por ejemplo, y esto queda en un estadio de latencia, ¿no? Y no nos damos cuenta que la célula está infectada con el virus. Sin embargo, si esta célula es activada, sea por un fenómeno inflamatorio a través de una citoquina, la activación de la célula va a llegar a como que despierte, y entonces esta célula empieza a producir nuevas partículas virales. Recuerden eso, ¿no? Que mientras no haya activación de la célula, no va a haber formación de nuevas partículas virales. Esta célula no va a ser, el sistema inmune no va a detectar que esta célula está infectada, ni cuenta se va a dar de que tiene al ADN proviral, ¿ya? Esta es la forma como el virus se esconde y escapa al sistema inmune. Entonces nosotros tenemos, esta es un ejemplo clásico de una infección del virus simiano de una deficiencia humana en un simio, obviamente una chimpancé. Entonces recuerden ustedes que las partículas virales pueden encontrarse dentro de las células como fuera también. Entonces se encuentran en gran cantidad en las secreciones genitales, en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acá, una vez que acá tenemos la mucosa vaginal, supongamos que hay una discreta erosión, sea por un fenómeno inflamatorio o por unas úlceras, entonces el virus ingresa. Primer contacto con la célula dendrítica que está justo debajo de la mucosa, tiene el receptor y el correceptor, entonces el virus ingresa a esta célula dendrítica, esta célula dendrítica le presenta esto al linfocito CD4 que está en las inmediaciones, formando parte del tejido linfoide asociado a mucosas, y esto después viaja a los ganglios linfáticos regionales, produciéndose acá la infección a nivel ganglionar. Entonces han pasado solamente 2 días desde que llegó al ganglio, y pasan 3 días desde que llega al ganglio y se disemina a todo el resto del cuerpo. Esto es en el chimpancé. En el ser humano se supone que ese tiempo más o menos es de 4 a 11 días. Y lo esquematizamos acá, una infección por VIH, en la historia natural, ¿no? O sea, de no mediar terapia antirretroviral, ¿qué pasaría con esa persona que está infectada con VIH? Entonces tenemos acá, se ocurre la primera infección, ingresa el virus ingresa, empieza a multiplicarse a gran cantidad, se producen hasta 10 a las 9 partículas virales por día. Entonces hay una gran cantidad, una gran replicación viral. Entonces agarra desprevenido al sistema inmune y empieza a destruir los linfocitos CD4. Pero recuerden ustedes que todavía esta es una persona que tiene su primer contacto con el virus, todavía tiene el sistema inmune indemne. Entonces hay una recuperación, o sea, de pronto el sistema inmune empieza a responder a la presencia del virus y empieza a responder con CD8, la proliferación de CD8 para empezar a destruir los linfocitos que están infectados. Y entonces empieza la producción de CD8 y empieza, y ustedes miren, hay un control, porque la carga viral empieza a bajar.
Sin embargo, el control no es completo, por eso no llega a destruirlo. Llega a un nivel bajo y el CD4 pareciera que hay una cierta recuperación, pero esto es transitorio. Y se va a producir una, como ustedes ven acá, continuamente y en el transcurso del tiempo vamos a ver una caída progresiva del CD4. ¿Por qué? Porque el CD4 está siendo destruido, ya sea porque los virus que están destruyendo al CD4, pero también hay una apoptosis acelerada. El CD4 se suicida antes de tiempo, entonces la vida media del CD4 disminuye, por consiguiente existe mayor caída, una mayor caída del CD4. Hay CD4 nuevo que se está formando, pero este CD4 nuevo que se forma no va a equilibrar al CD4 que se está perdiendo. Entonces existe más pérdida del CD4 que formación. Por consiguiente, lo neto al final es la caída del CD4. Entonces esto ocurre de forma progresiva. Esta es una etapa de latencia clínica, donde nosotros vamos a ver que el paciente aparentemente lleva una vida normal, no tiene mayores enfermedades oportunistas ni nada que nos haga pensar que pueda tener VIH. Sin embargo, llega un momento en que el CD4 ha bajado tanto que nosotros vamos a tener que ya empieza a presentarse ciertas infecciones que nos llevan a pensar que hay un problema de trastorno inmune. El paciente a lo mejor empieza a referir: antes no me enfermaba tan seguido, dice, ahora me da más resfríos, a cada rato me resfrío. O dice, a cada rato me da diarrea. O empieza a presentar lesiones, por ejemplo, tipo cándida oral, ¿no? De pronto, algo que le daban un tratamiento y él respondía más rápido, ahora no responde. Entonces, algo le llama la atención y va, ¿no? Y a alguien por ahí se le ocurre pedirle el VIH y resulta positivo. Entonces, ustedes, desde el momento en que el paciente se infectaba, desde el momento en que empieza a presentar los primeros síntomas, que aún no lo llevan a pensar que puede tener VIH, han pasado más o menos 7 años en promedio. Y cuando ya empieza a presentar, obviamente, síntomas relacionados con el SIDA, enfermedades marcadoras de SIDA, obviamente eso ya es ominoso, ahí cualquiera diagnostica VIH, entonces ustedes, dependiendo de qué infección oportunista le dé, el paciente tendrá 2 o 3 años de sobrevida. Entonces, de no mediar terapia antirretroviral, promedio 10 años de sobrevida, ¿ya? Y nosotros tenemos acá, tenemos la infección aguda, donde ustedes ven, es una etapa transitoria, donde vamos a ver, se caracteriza por una gran replicación viral y una caída de CD4. En este estadio de gran replicación viral, el paciente es altamente contagioso. En este estadio también puede haber infecciones oportunistas por la caída del CD4. Después vean ustedes como que hay una recuperación, etapa de latencia clínica, y después ya cuando el CD4 ha caído a cierto umbral, vamos a ver las manifestaciones que nos indican que ya hay un compromiso del sistema inmune. Entonces, la infección aguda del VIH, ¿cómo se define? Como un periodo de adquisición de la infección, cuando hay niveles de detectar, hay una carga viral bastante alta y donde no vamos a todavía detectar anticuerpos. O sea, cualquier prueba que detecte solo anticuerpos va a ser negativa y cualquier prueba que detecte antígeno o la carga viral al virus va a ser positiva. Esta es una etapa transitoria, va de promedio de 4 a 56 días y recuerden ustedes esto, la infección aguda se caracteriza por una gran replicación viral. Entonces, pueden ser los síntomas, pueden ser síntomas bastante leves, que dan la impresión de que como que se va a resfriar, no tiene malestar, algo de decaimiento, como dura un par de días nada más y no molesta mucho, ahí queda. El paciente ni cuenta se dio, pasó e hizo una infección aguda. Pero puede ser también que termine en la emergencia. ¿Por qué? Porque hace una meningitis aséptica. Y entonces el paciente termina en emergencia, lo pulsamos y todo, y al final llegamos a la conclusión de que tenía VIH, ¿no? Que hizo una infección aguda. Miren ustedes, los síntomas son de los más diversos. Puede tener fiebre, letargia, mialgia, RAI, cefalea, faringitis, adenopatía, presentarse como un síndrome mononucleósico también. Bien, entonces, antes era esto más importante, hacer la clasificación clínica. Ahora también es importante, pero no revisa la importancia de antes. Porque antes nos servía bastante para definir cuándo empezábamos terapia antirretroviral. Ahora ya no. Sin embargo, la clasificación, yo les traigo siempre la del CDC del año 93, porque es la que es la más conocida a nivel mundial y es bastante práctica también. Sin embargo, como les decía a los chicos de la mañana,
las normas técnicas de manejo de VIH que se dan a nivel de Perú. Generalmente manejan más lo que es la de OMS, que es del año 2007. Entonces ahí las categorías clínicas son muy parecidas también y las enfermedades que las ponen también. Bueno, vamos a centrarnos solamente en la clasificación CDC del año 93. Acá tenemos categorías clínicas A, B y C, categorías inmunes 1, 2 y 3. Más de 500, categoría inmune 1, menos de 200, categoría inmune 3. En medio, la categoría inmune 2. Igual, más o menos, la categoría clínica A y la categoría clínica C. En la categoría clínica A vamos a tener una persona en la cual tenemos nosotros que es una persona que ha sufrido una infección aguda por VIH, que está, o puede ser una persona que nos llega y está totalmente asintomático, no tiene ninguna molestia, o tiene una linfadenopatía generalizada persistente, que es una hiperplasia folicular, que no está relacionada con ningún patógeno, que se cree que puede ser por efecto del VIH, y que se define como tener más de un mes de ganglios, de más de 2 ganglios extrainguinales con más de 3 centímetros de diámetro. En la categoría clínica B, usualmente nosotros vamos a tener aquellos que no están en categoría clínica A ni en categoría clínica C y que nos demuestran que puede haber algún tipo de trastorno inmune. Ejemplos, estos son ejemplos, o sea, no está solamente, son estos, pero podrían incluir otras enfermedades. Por ejemplo, infecciones respiratorias a repetición, infecciones digestivas a repetición, por ejemplo, podrían estar también en la categoría clínica B. La categoría clínica B, lo más conocido, la candidiasis orofaringea. Después lo que más vemos también es la leucoplaquia vellosa oral, el herpes zóster también. Y también a veces nos viene el paciente solamente con fiebre nada más, no hay otra cosa más. No encontramos ninguna causa, pedimos VIH, resulta positivo, iniciamos terapia antirretroviral y la fiebre cae. A veces hay pérdida de peso o diarrea que dure más de un mes sin causa aparente que lo justifique. Y acá tenemos nosotros la candidiasis oral, lesiones blanquecinas, como si fuese nata de leche, adheridas y que desprenden con cierta dificultad, pero llega a desprender a la superficie mucosa. A diferencia de la leucoplaquia vellosa oral, que son lesiones hiperqueratóxicas que están adheridas y no desprenden. Y esta está relacionada con el virus Epstein-Barr. En la categoría clínica C tenemos todas las condiciones indicadoras de SIDA. Acá están la candidiasis traqueal, bronquial, pulmonar o esofágica, el carcinoma de cervix invasivo, acá están todas las formas de tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar, el sarcoma de Kaposi, que es lo que ustedes, creo que es el cáncer, la neoplasia más relacionada con VIH, los linfomas y la infección por herpes simple, que causa úlceras de más de un mes de duración, o causa bronquitis, neumonitis o esofagitis. Toxoplasmosis cerebral también. Y esta es la categorización que les traje yo para que comparen ustedes. La categorización por OMS del año 2007. Y ellos dividen en estadios clínicos 1, 2, 3 y 4. ¿no? Vean ustedes, el estadio 1 es el mismo que nosotros tenemos en la categoría clínica A. El estadio 2 y el 3 son muy parecidos a la categoría clínica B. Y el 4 obviamente son todas las enfermedades indicadoras de SIDA. Acá ven, la única diferencia es acá en el estadio clínico 3 que tiene OMS, es que acá incluye la tuberculosis pulmonar, incluye al muguet oral. Para efectos prácticos, recuerden ustedes la categoría clínica de CDC del año 93. Y este es un paciente con un síndrome de consumo, pérdida ponderal de más del 2% asociado a diarrea de más de un mes o fiebre de más de un mes. Paciente que tiene candidiasis esofágica, lesiones blanquecinas a lo largo del esófago, que pueden causar disfagia u odinofagia. La mayor parte de las veces el paciente tiene además candidiasis oral, pero podría ser que tenga solo candidiasis esofágica, sí, sin tener candidiasis oral. Eso es menos del 10%. En las manifestaciones pulmonares, quiero recordarles lo más frecuente,
Vemos la neumonía bacteriana recurrente. Esta es una categoría clínica C. Es una persona que tiene 2 episodios de neumonía en un año. Neumonía por Pneumocystis jirovecii, la tuberculosis y la micobacteriosis. Y acá la tuberculosis tiene 2 formas de presentación dependiendo del CD4. Si ustedes tienen un paciente que tiene CD4 mayor de 200 o de 350, van a entender que la presentación clínica es la misma que tiene la población general. Es decir, compromiso de ápices, formas cavernosas de presentación. Miren ustedes las cavernas. Una persona que tiene VIH y tiene CD4 de menos de 200 va a tener con mayor frecuencia, va a ser micobacteremias, va a ser con mayor frecuencia tuberculosis extrapulmonar y va a ser formas diseminadas, dentro de ella la tuberculosis miliar. Un paciente que viene con sensación de alza térmica vespertina, tos seca y disnea progresiva de más o menos 2 o 3 semanas de evolución. Presentación subaguda o crónica. Y formación cuando ustedes toman una radiografía, patrón en alas de mariposa, ¿no? Esa es la neumocistosis clásica, típica, la que lleva muchas veces a uso de ventilación mecánica. En las manifestaciones neurológicas tenemos la toxoplasmosis cerebral, el linfoma primario del sistema nervioso central, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococosis, encefalopatía relacionada al VIH y también la tuberculosis del sistema nervioso central. En el caso de la toxoplasmosis, recuerden ustedes que es un parásito que una vez que ingresa no se cura, solamente pasa a un estado de latencia en diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Y uno de los lugares donde va es al sistema nervioso central. Entonces nosotros tenemos que cuando el CD4 es menos de 200, usualmente menos de 100, puede haber reactivaciones y se reactiva. En la anatomía patológica ustedes van a tener pus. En la radiografía, en la tomografía y en la resonancia ustedes van a ver lesiones hipodensas o isodensas múltiples que se van a localizar en el área córtico-subcortical o en el área de los ganglios basales. Área hipodensa o isodensa con un halo en anillo. La neoplasia, más relacionada con el VIH, con el SIDA, el sarcoma de Kaposi, que está causada por el herpes virus 8. Vean ustedes, puede presentarse como lesiones papulares elevadas, como lesiones planas también, como placas también, y como lesiones tumorales también. Acá lo vemos en cavidad oral, y acá tenemos forma, que es inusual, ¿no? Que sea una forma ulcerativa, que está a nivel de la mucosa, acá a nivel del pene. Y ustedes tienen acá un herpes simple crónico. Un herpes simple usualmente dura menos de 10 días. Tienen ustedes a un paciente que antes de que aparezca usualmente da pródromos. Pica o duele, donde va a salir. Después de unos días, unos 2 o 3 días, empieza la erupción. Son pequeñas vesículas de 2 o 3 milímetros, en grupos, ¿no? Que ustedes usualmente no van a ver ya la vesícula, van a ver cuando está rota y van a ver solamente una úlcera superficial. Son un grupo pequeño. Esto pasa una semana, como le digo, hasta 10 días y ya desapareció, se autolimitó. Si ustedes dan aciclovir dentro de los 2 primeros días de erupción, probablemente van a lograr que no dure los 10 días o 7 días, sino dure 2 días menos. Van a cortar la duración. Pero obviamente no hay cura. El herpes simple es un herpes, un virus herpes, que también pasa a estado de latencia y que tiene reactivaciones. Esa es la historia natural. Pero ¿qué ocurre a un paciente que tiene CD4 de menos de 200? No pasa. Miren ustedes, estas lesiones ulcerativas empiezan a coalescer, terminan formando esas lesiones grandes, que duran más de un mes. Entonces ustedes, si ven esta úlcera grande así, no la van a reconocer, van a pensar que no es un problema herpético. Entonces por ahí es importante la historia clínica. ¿Cómo empezó? Antes, ¿había usted tenido lesiones ahí? Si había tenido lesiones, ¿cuánto tiempo le duraron? ¿Hace cuánto tiempo aparecieron? ¿Me entienden? Usualmente siempre existe esa historia. Antes me pasaba, antes yo tomaba ciclovir y se me pasaba, pero ahora ya no. Empezaron a hacer las heridas más grandes, ¿ya? Entonces,
Mucho de esto lo van a sacar por historia clínica y obviamente por ver las lesiones pequeñas que ven ustedes acá y que tienen actuales. Los métodos diagnósticos de la infección. En la infección aguda del VIH, recuerden, les dije, ¿no? Usualmente no vamos a tener anticuerpos todavía, no vamos a detectar anticuerpos. Usualmente las pruebas van a ser negativas o indeterminadas. Lo que vamos a detectar es al virus, o sea, el ARN o el antígeno P24. Tenemos una diferencia y acá hay que hacer una salvedad. El ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y detecta el antígeno, el P24. Entonces, en este caso, el ELISA de cuarta generación sí podría ser positivo en un paciente que tiene diagnóstico de infección. Perdón, podría ayudar en el diagnóstico de infección aguda. ¿Ya? En la infección sintomática, en aquel paciente que ustedes ven, pongamos, tiene una candidiasis oral o es un joven, un universitario que agarra y viene con un herpes zóster, de pronto, va a dar exámenes y le empezó a salir herpes zóster, entonces le dijeron todo es por el estrés. Pero por si acaso le pedimos VIH y resulta que es positivo. Entonces, estadio clínico B, ¿no es cierto? Ya vino con una enfermedad que indica algún tipo de inmunocompromiso. A él obviamente le pedimos un ELISA y pedimos una prueba confirmatoria que puede ser Western blot o inmunofluorescencia. Si tenemos la posibilidad de hacerle carga viral, le tomamos carga viral. El ELISA, vean ustedes todos los anticuerpos contra los antígenos, los anticuerpos contra estos antígenos que detecta. Las pruebas confirmatorias, como les he dicho, Western blot, inmunofluorescencia y el inmunoensayo en línea. Las pruebas virológicas, que son la carga viral, y el antígeno P24, que es usualmente lo que nosotros podemos hacer detección de esto. Y vean ustedes el tiempo en aparición para que ustedes puedan tener la posibilidad de pedirlo en esa cronología, ¿no? Si ustedes tienen a una persona que están sospechando que tiene infección aguda, obviamente saben ustedes que los anticuerpos lo más probable es que le vaya a salir negativo, pero pueden pedir una carga viral, pueden pedir un antígeno P24, y ahí lo más probable es que le salga positivo. Conforme pasa el tiempo, y es a partir de la tercera semana más o menos, que ya empiezan a aparecer los anticuerpos y podemos hacer el diagnóstico con cualquier prueba que detecte anticuerpos. Ahora, como verán ustedes, tenemos ELISAs de diferentes generaciones. Los ELISAs de tercera generación nos servían a nosotros, podemos detectar hasta más o menos, podemos demorarnos a veces en detectar hasta un año para hacer diagnóstico de VIH. La mayor parte obviamente lo detectamos dentro de los 6 meses, pero a veces era necesario hasta un año por reporte de casos. Sin embargo, ahora, como les digo, con los ELISAs de tercera generación, más del 90%, aproximadamente el 90% de los pacientes, dentro de los 3 meses ya vamos a tener diagnóstico, ELISAs de cuarta generación, ¿ya? Dentro de los 3 meses. Para ese porcentaje muy bajo, inusual, que a veces se demora en cero convertir, podríamos esperar hasta 6 meses. Pero dentro de ese lapso ya debemos tener diagnóstico. No hay que hacer esperar más al paciente. ¿Ya? Entonces, y bueno, en las normas técnicas de manejo VIH en nuestro país, como les decía, ustedes pueden bajarlas de la red. La última, la actualizada que tenemos, que es de marzo de este año. Entonces dan más o menos esto es lo mismo que siempre. El paciente con VIH, independientemente de CD4, de carga viral, independientemente incluso del antecedente de haber tenido tuberculosis, según la norma técnica, una vez que uno ha descartado que tiene tuberculosis, debiera empezar profilaxis con isoniazida. PPD ahí no se considera PPD, ¿ya? Entonces descartamos que tenga TB, tiene VIH, profilaxis. Y la profilaxis, ¿por cuánto? Por 9 meses si usamos solo isoniazida, y si usamos con rifampicina por 3 meses. La otra profilaxis que debiéramos dar: paciente que tiene CD4 de menos de 200. Nosotros debiéramos empezar profilaxis con cotrimoxazol, darle una tableta fuerte por día para prevenir que le vaya a dar neumocistosis, toxoplasmosis o diarrea por toxinas. Nosotros usualmente debiéramos dar esta profilaxis. ¿Y cuándo es que nosotros retiramos la profilaxis? Cuando tenemos que el paciente, se supone que le hemos empezado terapia antirretroviral también, y el CD4 levanta a 200
en más de 2 medidas, o sea, hacemos 2 medidas en forma sucesiva, se mantiene el nivel de CD4 más de 200, suspendemos la profilaxis. Hasta ahí nosotros tenemos profilaxis primarias. Dar isoniazida a un paciente que no tiene tuberculosis, dar como enfermedad me refiero, o sea, asumimos que está infectado, ¿sí? Cuando damos profilaxis primaria nosotros asumimos que el paciente tiene el germen, pero no ha desarrollado la enfermedad, ¿está bien? Eso es profilaxis primaria. Y profilaxis primaria estamos hablando acá en el caso de tuberculosis, por ejemplo, y en el caso de neumocistosis, en el caso de toxoplasmosis también. Entonces tenemos al germen, no desarrollamos la enfermedad, damos profilaxis primaria. ¿Cuándo se da profilaxis secundaria? Cuando el paciente ya ha tenido la enfermedad y queremos evitar que recaiga de la misma enfermedad. Ahí damos profilaxis secundaria. Eso no lo vamos a tocar en esta parte.